quién vino. Vino estoy rodeada, muy bien rodeada de historiadores. ¿Digo bien? ¿Son todos historiadores? Sí. Yo soy abogado. Ah, bueno, está bien. Ahora me vas a especificar un poco entonces más qué haces acá. Pero claro, entiendo que estoy rodeada de gente que conoce y que sabe mucho de Galasso, del historiador de Norberto Galasso, que, bueno, ojalá pudiera estar acá, pero ya está grande, y un 17 de octubre nos parecía que era un buen día para armar una mesa de apreciación a la obra de Galasso, que es inmensa, ¿no? Así que los voy a ir presentando de a uno. Está Mara Espasande, que es historiadora, especialista en pensamiento nacional y latinoamericano del siglo XX, docente universitaria. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿qué tal? Está Federico Sosa, director, productor y guionista de cine argentino, hizo el documental Galasso, Pensar en Nacional. Lo vi ayer, Federico, tu documental, y me sirvió también mucho para terminar de dimensionar, ¿no? La figura de Galasso. Y Javier Asali, que es abogado, docente, integrante del Centro Cultural Santos Discépolo y del Centro de Estudios Históricos y Sociales Felipe Varela. Todos tienen un contacto con Galasso. Así es. De alguna manera u otra. Sí. Yo lo que tengo para contarles es que cuando yo entré a militar, a los 2 meses, yo entré a militar en una agrupación que no era peronista, pero era de izquierda, y la mitad eran peronistas, y yo estaba dentro de un closet peronista y no sabía bien. Y entonces ahí mi primer novio me regaló un libro de Galasso. Que es un libro chiquito naranja. Tiene un montón de libros, pero era sobre el socialismo nacional, se llamaba así. ¿Qué es el socialismo nacional? ¿Qué es el socialismo nacional? Exacto, venía así en forma de pregunta. Y bueno, y ese libro fue para mí, mira, ahí lo tenés. Es que aquí lo tenemos, mira. Lo tengo igual, así igual de gastadito, sí, y todo, y muy subrayado. Y para mí fue la entrada a Galasso y la entrada al peronismo, en mi caso. Bien. Para ustedes, ¿cuál es la puerta de entrada a Norberto Galasso? Esto que decís, Julia, vos sabés que es algo que reflexionamos muchos de los que trabajamos, militamos y nos formamos con Norberto, que para una generación, para nuestra generación, Norberto fue el gran custodio de los grandes pensadores nacionales. Claro, y accedimos a la historia del peronismo y a la historia de los grandes pensadores nacionales de Jauretche, Hernández Arregui, Scalabrini Ortiz, de la mano de Norberto. Sí. Mira, a nosotros nos pasó, sabemos que el pensamiento nacional durante mucho tiempo fue muy reticente a entrar en las universidades, ¿no? La Universidad Nacional de Lanús, la rectora, impulsó la creación de un posgrado en pensamiento nacional, y la primera cohorte, una de las preguntas fue, bueno, ¿cómo llegaron a estos autores? Y de un grupo de 60 personas, les diría que más de la mitad dijeron, encontré alguno de los libros de Norberto, ¿no? Claro. En mi caso fue La Revolución de Mayo, el día que lo escuché a Norberto decir, la Revolución de Mayo no se hizo contra España. ¿Cómo? Yo dije, ¿cómo? ¿Qué me estoy perdiendo acá? No entendí. Entonces no entendí. Había que estudiar todo de nuevo. Claro. Y fue un impacto porque lo que tiene la obra de Norberto además es que habla de historia, pero habla de historiografía. Todo el tiempo está poniendo en discusión quién escribe la historia, cómo se escribe la historia y los debates políticos atrás de eso. Entonces te interpela todo el tiempo. Y por eso también habla de autores. Claro. Bueno, sí, yo ayer mirando el documental de Federico, un documental de Galasso, que ahora nos puedes contar si es que hay forma de verlo, porque vos me mandaste un link, pero también, claro, es un documental sobre esos autores, porque hay un buen rato, ¿no? De Galasso hablando de Scalabrini Ortiz, hay un rato de Galasso hablando sobre Jauretche, y entonces hay un buen rato de Galasso hablando sobre el Bebé Cook. Entonces es un documental que no solamente es sobre Galasso, es sobre todos estos que también conforman el pensamiento de Galasso. Sí. ¿Dónde se ve el documental para empezar? Ahora está en Cinear. En Cinear está en peligro, perfecto. Sí, así que véanlo rápido. Véanlo rápido por las dudas. Pero sí, está en Cinear ahora, justo unos compañeros lo subieron hace poquito. Pero sí, cuando yo le propuse a Norberto, hacer el documental, que tardamos tiempo en que acepte, él siempre lo primero que dijo fue, yo no soy tan importante. Sí. Hubo que insistirle mucho y decir, no, importantes son Jauretche, Scalabrini y demás. Sí. Entonces, un poco fue orquestado de esa manera. Claro, y ahí le dijiste, pero hablemos de ellos también. Sí, hablemos de ellos. Y fue la manera de entrar. Y después las cuestiones más que tenían que ver con él, fueron medio en el medio de que íbamos hablando de Jauretche, Scalabrini y demás, fuimos metiendo cositas de él.
que enriquecen el documental. En el documental está Norberto un poquito en su vida cotidiana, lograste firmarlo ahí, no sé si es su casa. Sí, es su casa. Que también es su oficina, su taller y es la casa su quilombo. Es la casa donde nació, sí. Y él está mirando la tele y está viendo el triunfo de Macri, ¿no? Sí. Sí, está viendo cuando Macri adhiere al Fondo Monetario Internacional. Y yo lo veía al tipo, viste, sentado en su sofá mirando la tele y como diciendo, la puta madre. Otra no vez, lo dice así, otra pero... vez. Sí, claro, entonces yo pensaba como... lo que debe sentir un tipo como Galasso cuando ve a alguien como Macri, digo volver porque es verdad que hay una historia que se repite, y me preguntaba qué estará pensando Norberto ahora con Milei, que es como la degradación ya total y absoluta de eso mismo, ¿no? Sí, es un momento para toda la generación de ellos, ¿no? Y que los encuentra muy grandes biológicamente en un momento donde necesitan estar tranquilos, enfrentando situaciones de salud. Es muy duro y hay un punto de sorpresa, como le ha ocurrido a todos, y otro punto de una comprensión muy profunda, porque si uno lee los libros de Norberto, la historia de la deuda externa que publicó Norberto, la primera edición es del 2002, y luego la fue completando con Triunfo Buitre, y luego, ¿no? O sea, esto de ir todo el tiempo generando un capítulo nuevo, le permite entender más que nadie los ciclos, ¿no? Exactamente, los ciclos, y algo que es increíble de Norberto, no sé si ustedes coinciden, pero siempre con esta convicción de que el pueblo va a vencer. Norberto siempre, y en el documental eso se ve muchísimo, frente a la circunstancia más adversa, es la confianza de que son los tiempos que tiene la historia, que hay ciclos de avance, ciclos de retroceso, pero que los pueblos vencen. ¿No? Me deja más tranquila. Y esa perspectiva, vos sabés que con todo lo que le está pasando, para él fue muy duro el recibir la noticia de que su cargo honorario que tenía, ¿no? Desde el 2014 había sido nombrado embajador de la cultura popular junto a la Coca Sarli, Leonardo Fabio, ¿no? En reconocimiento a la verdad es una obra que recorrió todos los temas, los grandes temas de la historia. Y bueno, y este gobierno le quitó ese cargo honorario que además venía con una pensión. Exactamente. Que era su sustento. Exactamente. Él tenía su jubilación suspendida y vivía y dependía de ese sustento. Y fue un golpe grande, además desde lo emocional, ¿no? Bueno, lo que implica el ataque hacia él. Igual me imagino que, claro, un tipo pasó parecido con abuelas, ¿no? Nosotros en su momento hicimos también como colecta para abuelas. Y cuando le fuimos a dar el cheque medio simbólico, pero en realidad hacerle la transferencia de lo que habíamos logrado juntar para abuelas, al mismo tiempo le llevamos un cuadro como con una carta que le escribimos así en comunidad con los oyentes a las abuelas, que era sobre todo un agradecimiento. Y Estela estaba tan contenta y emocionada, no tanto por la cuestión material, que igual, sino por la demostración de afecto y de reconocimiento. Dice, estamos tan humilladas que la verdad que recibir este abrazo de ustedes a nosotras nos reconforta mucho. Era más que lo que habíamos juntado, le pasaba eso, una especie de cariño, de cariñito que era reconfortante. Yo digo, ¿de verdad hace falta que hagamos estas demostraciones de cariño? Como... Sí, es necesario, ¿no? Porque además en el caso de Norberto Galasso, la verdad, y esto puede decirlo cualquiera que lo haya conocido, es una persona muy querida y muy querible, ¿no? Norberto es una persona que desde principios de los años 1960 viene trabajando, investigando y militando también, y transcurrió toda su vida en diferentes organizaciones sociales, políticas, con mucha vinculación, y trabajando con la gente y con el pueblo. De manera tal que lo ha conocido muchísima gente a él. Y no hay nadie que lo haya conocido que no pueda decir de su carácter amable, que no sea querido. Sí. ¿No? Por eso que esto de la derogación del decreto a él le trajo un problema económico, pero desde el punto de vista simbólico él lo tomó como algo natural de quien venía. Bueno, ¿no? es que por eso yo decía esto, como lo de las abuelas que decían, bueno, estamos tan humilladas que nos viene bien el afecto. Es como, siento que por ahí Galasso incluso tiene más herramientas, justamente por esto que decías. Norberto ve la película como nadie la ve. La ve como, quiero decir, es quien mejor la ve.
Y entonces hasta tiene un sentido político que le hayan retirado, un sentido muy claro, ¿no? Muy que le claro. hayan retirado Sí. ese cargo honorario. Así, hay que decir, ¿no? Sí. Nobleza obliga, ¿no? Que un conjunto de diputados presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para restituirle el premio. Ajá. Este premio que es este reconocimiento que es honorífico, ¿no? Junto con la pequeña y modesta Sí, sí, pensión. sí. Porque no era una pensión No, pero muy era grande. una pensión para que vos estés tranquilo. para que viejo. esté tranquilo claro. Para porque que se estés lo merece. tranquilo, porque Tranquila. vaya si no los diste, ¿no? Así es, y eso es el diputado Eduardo Tonioli y Sergio Palazzo, ¿no? que Los que Ajá. encabezaron. Tiene tratamiento tiene giro Sí. a una de las comisiones y bueno, esperemos que el Que nuevo salga bien. rumbo Sí. esperanzador que se viene para el país, ¿no? Acompañe este cambio. ¿Estás también. pensando en un rumbo esperanzador para el país? Sí, creo que todo lo que estuvimos con Norberto aprendimos un poco ¿Sí? esta enseñanza que contó, que sintetizó muy bien Mara, ¿no? Porque en verdad se trata de tener una visión de la historia argentina que sustenta una comprensión del presente en el cual no todo es la clase dominante y no todo es el poder económico, sino que también está el pueblo con sus tiempos, con sus necesidades, con sus dolores también, pero que también con sus ganas de transformar, ¿no? Y esta frase de que el pueblo siempre vuelve, uno puede verla en la historia argentina, ¿no? Si uno no conoce la historia argentina desde esta perspectiva nacional y popular, corremos el riesgo de caer en un escepticismo que es muy funcional al orden conservador que quieren instaurar en la Argentina, ¿no? Entonces, hace poco, ¿no? Norberto en una entrevista decía, no se puede gobernar mucho tiempo en contra del pueblo. Y al mes ocurrió la elección en la provincia de Buenos Aires. Sí. Más rápido de lo que nosotros queríamos, la verdad. Yo Hasta nos personalmente, llevó fue una linda sorpresa. soy optimista, pero Sí. no tanto. Claro, ¿no? claro. Así que bueno, estamos esperanzados de que esto que la taba se va a dar vuelta. Sí, como El se suele dar, ¿no? Como se suele dar. Sí, así es, Julia. No, aparte, en ese sentido, la obra de Norberto es tan rica, justo hoy, ¿no? Un 17 de octubre, pero el análisis que hace Norberto de esa fecha, marcando obviamente el momento fundacional, pero también la historia es continuidad. Entonces, Norberto en sus libros sobre peronismo hace y va tejiendo esos vínculos entre el forjismo de los años 30, el irigoyenismo, Claro. entre las luchas del federalismo popular del siglo XIX. Y uno ve cómo esta historia es una historia, un continuo, y que cada uno de nosotros y nosotras formamos parte, ¿no? de este capítulo que nos toca hoy. Bueno, con un contexto muy particular, ¿no? La obra de Norberto, obviamente que justamente si algo hizo fue denunciar el origen de esa Argentina semicolonial, ¿no? Que hoy estamos Es un buen viviendo. momento en verdad, para recuperar a la obra de Norberto Galasso en sus diferentes libros, Sí. porque eso implica recuperar la gran tradición nacional y popular que tiene nuestro país, ¿no? Bueno, que es ¿sabes? riquísima. Sí, Y total. es una gran base para volver a recuperar el rumbo. Me quedé con esto que Mara que decía cómo el pensamiento nacional no había entrado a la academia, Ujú. ¿no? Claro, qué fuerte. Eso Debería es haber, muy fuerte. ¿no? Como Sí. cátedra de pensamiento nacional, cátedra de Norberto Galasso. ¿Y eso qué se debe? ¿Un gorilismo histórico? ¿Cómo puede ser? Eso tiene que ver con la historia de nuestro sistema universitario, ¿no? Que los mismos pensadores nacionales han estudiado tanto y han denunciado los mecanismos del coloniaje. Hernández Arregui hablaba del coloniaje, ¿no? Intelectual, que son funcionales a una manera de ver el mundo. Entonces la ciencia, el campo científico argentino, salvo algunos momentos como por ejemplo la generación reformista del 18 en Córdoba o las cátedras nacionales bajo la dirección, Sí. ¿no? De los años 60, 70 y después lo que fue la dirección de Puigros en la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, así como la tituló. Recién hubo que esperar a principios del siglo XXI para que con la creación de nuevas universidades comenzara justamente a gestarse una nueva generación de académicos y académicas que comenzaran a incorporar a los autores del pensamiento nacional en sus currículas, Claro. pero todavía falta un montón. Nosotros vivimos junto a Norberto toda esta experiencia y yo lo conocí a Norberto en el año 99, en la universidad era mala palabra, no se lo podía citar. Claro.
te decían no. No, eso es como algo menor. Es como, exactamente, no es una voz de Sí. autoridad, no es una cita que puede ser incorporada. Y esto fue todo un proceso muy lento que acompañó la transformación social de la Argentina de esa primera ahora década. podemos decir que Galasso sí es una cita en cualquier universidad nacional de este país, en la UBA también. Todavía sigue siendo muy minoritario y todavía hay espacios. Pero si vos falta cursás la carrera de historia, muchísimo. ¿no ves Galasso? A mí me ha pasado de tener dificultades inclusive al momento de citarlo. En las cátedras más importantes se lee muy poco a los pensadores nacionales de las grandes universidades, ¿no? Después en otras universidades sí. Claro, me imagino que Jaureche se lee en la Universidad Arturo Jaureche. Claro, exactamente. Pero por ahí, por eso me imagino como la carrera de historia en la UBA, que todavía hay ahí una... Hay todavía mucha resistencia, no Sí, sé cómo lo ven. claro, Aquí hay es una docente de gran la tarea UBA también, pendiente compañero. de que el sistema universitario sea más plural y democrático en eso, y que, aunque sea desde ese punto de vista, incorpore la tradición nacional y popular. Porque digamos que el no tomar a Galasso tiene mucho que ver con que no toman a Jaureche, a Hernández Arregui, a Ramos, a Puigros, a Astesano, a Rivera, o sea, toda una serie a Fermín Chávez, ¿no? Una serie de grandes pensadores argentinos. Incluso, la verdad, en el fondo, tiene mucho que ver con cómo se observa y se estudia el peronismo, las figuras de Perón y de Evita, ¿no? Que todavía tienen ese sesgo, esa mirada sesgada, ¿no? Contra el peronismo, que perdura, matizada tal vez, no igual que en la época de los años 40 o 50, pero perdura, ¿no? Esa es nuestra gran tarea, más allá de que, como decía Mara, las nuevas universidades públicas nacionales han hecho un gran aporte, valiosísimo, en el caso de la UNLA, donde vos estuviste y estás de hace mucho tiempo, también la UNPAS o la de Avellaneda, y varias más, ¿no? La Arturo Jaureche, ¿no? Donde hacen una tarea muy importante. Pero bueno, lo que ocurre es que Norberto Galasso es una figura muy importante a la hora de recuperar esa obra de la tradición nacional y popular, que en algún momento, en los años 90 y 80 también, se quebró la continuidad, digamos, en el sentido de que el conocimiento de que pasa de generación en generación con la dictadura, ¿no? Después en los 80 se recupera un poco, pero en los 90 hay un gran vacío, ¿no? Claro. De hecho, vos me preguntabas por mi condición de abogado. Yo estudiaba en la Facultad de Derecho, y tenía compañeros y compañeras con la que intentábamos tener una visión distinta al neoliberalismo, ¿no? Y buscábamos autores. Era muy difícil encontrar algo de Jaureche, ¿no? Peñalillo, había obras de Peñalillo que todavía estaban, ¿no? Pero era muy difícil. Hernández Arregui era dificilísimo. De conseguirlo, claro. Era muy difícil. Entonces, ¿cómo se forma uno, no? Y ahí apareció Norberto, ¿no? Ahí apareció la figura de Galasso, donde él sí venía escribiendo y tenía sus obras, y él fue como un puente, como un nexo entre todas esas grandes figuras, ¿no? del campo de la intelectualidad, del pensamiento, pero también de la acción política, ¿no? Y uniendo esas figuras con las nuevas generaciones, ¿no? Y esto me es compartido con muchos de mi generación, ¿no? De que gracias a Norberto pudimos conocer a fondo el pensamiento de esos otros, ¿no? Sí. Y eso nos permitió también, Julia, comprender mejor el ciclo que abre el kirchnerismo en la Argentina. Cuando aparece Néstor Kirchner, ahí lo reconocimos. Y ahí Galasso cumplió una gran función en el Centro Cultural Enrique Santo Discípulo, que es donde yo me sumo en el 2003, ¿no? Casualmente o causalmente, ¿no? Porque es el inicio del kirchnerismo. Galasso comprendió inmediatamente que el kirchnerismo formaba parte de... ¿esa historia? Sí, incluso tuvo grandes debates con compañeros y compañeras muy queridos, muy valiosos, que lo veían con recelo, ¿no? Su posición con la deuda externa, con que no estatizaba YPF, ¿no? ¿Y qué compañeros eran tan reticentes? Bueno, no, ahí tenemos el caso de Pino Solana, de Alcira Argumedo. Compañero, el caso de Alcira, por ejemplo, compañera que nosotros queremos muchísimo y que su obra es
fundamental también, ¿no? Y hay que reivindicarla, Sí. Alcira también, ¿no? Y además humanamente una gran persona. Sí, ¿no? pero hay gente a la que le entramos en costó hacer la debate. lectura. Sí. O sea, eran polémicas muy legítimas Sí, también. sí, ¿no? total. Y Norberto tuvo una posición muy clara en eso, ¿no? Incluso tuvo un conocimiento personal de Néstor y Cristina, ¿no? En el caso Sí. de Néstor Kirchner, hay una anécdota que cuando, yo no recuerdo bien el año, pero yo creo que fue con el conflicto con las patronales agropecuarias, ¿no? El grupito fundador de la Cámpora, ¿no? En ese momento, junto con otros, ¿no? Pero un grupito de jóvenes, Sí. va a verlo a Néstor Kirchner y le pregunta bueno, ¿qué tenemos que hacer para formarnos? ¿Qué lectura nos recomienda? Y Néstor se queda pensando y saca de su escritorio la obra de Norberto Galasso sobre Perón. Son dos tomos así, de 600 Lean páginas. esto. Lean esto, les dijo. Sí, que nos quedamos, ¿no? Y es de la misma época la recomendación de Hugo Chávez, que cuando estuvo en la Argentina en el 2003, veníamos recordando con los compañeros, lo invitó a esa edición de Aló Presidente que hizo en la TV pública y mostró el libro de San Martín y llevó la obra de San Martín a Venezuela para reimprimirla allí. Y la visión que tiene Chávez de la integración latinoamericana está muy influenciada por la obra de Norberto. Claro, por haber leído a Galasso. No solo la obra de San Martín, sino también en la última carta que él envía a la CELAC antes de fallecer, lo cita a Galasso en un libro de Unidos o Dominados, donde en el prólogo con toda claridad recoge los principios de Manuel Ugarte y de toda la generación antiimperialista y dice: sin unidad no hay patria. Claro, ¿no? en este contexto bien vale la pena, ¿no? Recordarlo. Muy especialmente con la figura de San Martín, Claro. que en Venezuela y en esa zona, Venezuela, Colombia, la figura de San Martín se lo ve como contrario a Bolívar, ¿no? En esa vieja polémica que en nuestra opinión, desde nuestra perspectiva, Cámara va a saber decirlo mucho mejor que yo, está superada, porque San Martín era un patriota latinoamericanista también y que se complementó con Simón Bolívar. Y Chávez leyó eso de la obra Seamos Libres, ¿no? de Galasso. Y se lo reconfiguró dijo. su idea sobre San Martín. Sí. Fede, ¿por qué se te ocurrió hacer una película? Yo a Galasso lo tengo en la biblioteca de mi Sí. viejo de chiquito. Y me acuerdo que había un librito de Centro Editor que se llamaba Raúl Scalabrini Ortiz y la dominación británica. Y bueno, esa fue una de las primeras lecturas. Sí. Después me acuerdo que lo conocí a Norberto en el Centro Cultural Disépolo de Parque Chacabuco, en una charla que estaba Pino Solana. Año 99-2000. Previo al kirchnerismo. Sí, previo al kirchnerismo. Y me acuerdo que fui a escucharlo a Pino hablar y ahí me lo encontré Y con ahí Norberto y ahí lo seguí yendo a escucharlo hablar. Sí. Y bueno, y ahí un poco me puse a Te leer. galazaste, ¿cómo Sí. se diría? Norbertizaste. Sí. Después él estuvo en el 2009, creo que estuvo en esas charlas 2009-2010 en el ND Ateneo que se llenaban. En el ND Ateneo hacía teatros hablando de historia y había filas de cientos de personas yendo a escucharlo. Y yo lo escuchaba y contaba ciertas cosas que todas esas cosas están juntas en la película. Sí. Y yo decía, ¿cómo nadie hizo un documental de Galasso? De todo esto. O sea, algunas entrevistas, o sea, no tiene un documental propio, o sea, está mal, hay que hacer una película de él. Y después, para lo que uno arma las películas con lo que ve que es cinematográfico. Y bueno, muchas de las cosas que cuenta Norberto que están en la película, yo digo, esto merece una película. Y ahí un poco, yo hago una película sobre la guerra del Paraguay en el año 2014-2015. Norberto no aparece ahí porque está León Pomer, que es otro historiador que falleció hace poquito, que es la línea más o menos que sigue Norberto. Y después yo le insistí y junto a Mara y otros compañeros, y cuando gana Macri las elecciones, se ve que no tenía tanto trabajo. No quería, decía no, porque no era importante. Siempre tenía la urgencia y siempre está con la urgencia hasta el día de hoy, que se sigue proponiendo cosas para hacer y para escribir. La urgencia que seguir estudiando y escribiendo. Exactamente. Y ahora está escribiendo. No, y también la cosa esta de que él no es, de la figura de él, que él no es importante. relevante, que no es importante. Que es
Bueno, pero se hace película de cualquier cosa también, entonces. Sí, tal cual. No, este año publicamos junto a él el librito de Pellegrini. Sí. Vos sabés que la última revisión que él hizo, ese librito, me dice, Mara, fíjate donde dice Marco Avellaneda, ponele Aurelio, para que no se equivoque. Marco Avellaneda, el ministro de Hacienda de la segunda presidencia de Roca, dice Norberto, para que no se vaya a hacer cosa que no se equivoque con el otro Marco Avellaneda. Imagínate el nivel de detalle, ¿no? En el que está. Y ahora en este momento, esta fue la primera obra donde él ya tenía escrito un trabajo de Pellegrini. Yo empecé a trabajar sobre eso y él fue haciendo la revisión hace muy poquito, que está sin él mismo, ¿no? Generando producción, pero hasta hace, te digo, meses venía escribiendo y desarrollando su trabajo. Ahora, sus nosotros textos. venimos hablando de Galasso como tal vez uno de los pensadores más importantes del pensamiento nacional, que además de alguna manera también lo sintetiza a todos los otros, porque habla de todos, recupera la obra de todos. Pero no es solamente un historiador del peronismo, es de todo. No, de todos los temas, mira. De todos los temas. Con Pellegrini tenés un buen ejemplo, porque uno dice, ¿y por qué Pellegrini? Que fue lo primero que cuando me llama para decirme, Mara, tengo una semblanza de Pellegrini, quiero ¿por qué Pellegrini? Claro, le dije, Norberto, yo estoy escribiendo de los curas villeros, estaba en otro capítulo, y fíjate cómo Norberto, frente a la obsesión y la preocupación política, es que va a la historia para tratar de comprender profundamente, por ejemplo, al liberalismo argentino. Y este libro es la biografía de un liberal industrialista, de un liberal que pensó la nación, pero con un proyecto industrial, y que fue derrotado dentro del mismo campo hegemónico, ¿no? Y dentro del mismo campo de la clase dominante. Su proyecto de nación era distinto. Bueno, aparecen allí un montón de elementos que Norberto va a la historia siempre desde una mirada muy atenta a los debates del presente. Entonces, no solo es un estudioso de la historia, sino una persona que está hiperinformada, ¿no? Uno entra a la casa y tenía las pilas de artículos de esto, del otro, de consumir todos los medios de comunicación. También mira tele, entonces sabe. Exactamente. Y sabemos qué está pensando Galasso en este momento de este surgimiento de estas ultraderechas como tan grotescas, raras, extremas, su vínculo con la tecnología, la organización del odio. ¿Está pensando en este presente específico de ahora? Bueno, él lo vincula mucho con el odio histórico de las clases dominantes es a los sectores odio. populares. Es la misma naturaleza el odio, que ha adoptado formas actuales, ¿no? Particularmente a través del uso de las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de comunicar, respecto a la cual tenemos muy poco para decir, ¿no? Pues es todo muy nuevo, y muy violento también, ¿no? Y además yo me siento extraviado en este mundo de las nuevas tecnologías. Me imagino a alguien como Norberto que viene de otra sociedad, ¿no? Sí, total, pero como él todo lo ve. Capaz que... Sí, y en esa visión general, él ve que forma parte del mismo odio, ¿no? De la clase dominante con este sentido revanchista, ¿no? Y la búsqueda de quebrar definitivamente al movimiento nacional y popular en la Argentina, ¿no? De volver a la dependencia, ¿no? Como lo estamos viendo con actos concretos, ¿no? Hechos políticos muy concretos en ese sentido, ¿no? Y es por eso que él también tiene fe, ¿no? Aunque nosotros no hablamos en nombre de él, digamos, ¿no? Pero por ahí están conversando todavía, claro, lo ven. desde ahí, ¿no? Y hay, digamos que son las claves que nos entrega la historia, ¿no? Leer la historia desde el punto de vista de buscar claves para comprender el presente, no como un objeto de estudio académico nada más, ¿no? Solo válido para un grupito que está en una universidad o en una fundación, un centro de estudio, que puede ser válido, pero que a la gente no le sirve eso, ¿no? Al pueblo no y le también sirve. decir que él tiene un estilo accesible. Sí, totalmente. No es un historiador difícil de leer. Sí. Y eso también... invita, ¿no? A que, qué sé yo, cualquiera se pueda sumergir en un libro y leérselo. Así, eso tiene mucho que ver, ¿no? Con su propia trayectoria. Nosotros queremos que él es un modelo de intelectual y de pensador político en la Argentina, enraizado en el pueblo, ¿no? Que nunca escribió para sí mismo, ni por alguna cuestión de vanidad personal o interés individual, sino que había un interés supremo, que era el bien común, la búsqueda de la verdad,
¿no? Que esté al servicio del pueblo, del país, de la gente, ¿no? Y esto se expresa en su comportamiento y en su conducta. Él siempre estuvo rodeado de gente, o estuvo en organizaciones políticas, al principio en partidos de la izquierda nacional, ¿no? Ligado a la figura de Abelardo Ramos, de Spilimbergo, esto los años 60 hasta principios de los 70, luego vinculado a la izquierda peronista y ligado a Jaureche, a Puiggrós, a la juventud peronista, ¿no? Aunque no fue orgánico, ¿no? Pero, y después, bueno, ligado al movimiento nacional y fundando centros culturales, porque el Centro Discípulos lo funda en los años 90 y antes tenía el Centro Felipe Varela, ¿no? Y después vuelve a fundar el Centro de Estudios Históricos y Sociales Felipe Varela, o sea, siempre fundando colectivos, claro, no estando solo, sí, ¿no? Y esto se nota, que él siempre estuvo dando charlas, conferencias, a donde lo llamaran en cualquier lado. Y la gente era muy convocante, sí, ¿no, Mari? No, digo, ha ocurrido en los momentos de mayor desarrollo y reconocimiento que por ahí lo convocaban de espacios gubernamentales destacados o algún ministro. Él decía, no puedo, me comprometí, tengo que ir a la escuela secundaria de adultos de alguna localidad perdida en el conurbano. Y cuando él habla, a mí me pasa también porque proyecté la película como en 50 lugares más o menos. Entonces lo escuchaste 1000 veces. Lo escuché 1000 veces, pero él habla con la misma autoridad y convicción, por más que tenga 400 personas o tenga 5 viejos de les habla con la misma atención. Con la misma ¿no? atención, sí, como que hay un respeto ahí también por el que vino y por el que está escuchando, que es increíble. Y a mí me sirve también muchas veces porque yo una vez se va a pasar una película a Morón, en los fondos y vinieron de Morón, 3 personas, te querés matar, te querés ir y decís, tengo que pensar qué haría Galasso. Claro, ¿no? Y decís, ¿qué hago acá? Hay una pared de ladrillo y la pantalla está, la película está torcida y no se escucha. Y tenés que entender que tenés que ir con el mismo respeto. Tuvo buenos maestros, digamos, y decís, yo voy, paso la película, no pasa nada, chao, nos vemos. Y el amor que le tiene la gente, y el amor que le tiene la gente. A Norberto, vos preguntabas por la academia. Es citado por grandes académicos que tienen trabajos muy serios y a pesar de la diferencia lo citan, pero es leído por nuestro pueblo. Claro, vos vas a cualquier unidad básica, y lo conocen a Norberto. Y hay un libro de Galasso. A mí me pasa, ¿no? De trabajar mucho con él, que recibo tanto amor por parte de la gente, en forma transitoria, absolutamente por Norberto. Igual yo creo que él sigue siendo no mayoritario. ¿No mayoritario? La cuestión académica. Como que sigue siendo contrahegemónico. La historia social de Romero, post-Libertador y demás. O sea, yo no soy historiador, ¿no? Los chicos acá sigue saben más que siendo yo, pero la lectura hegemónica. O sea, las grandes orientaciones culturales siguen en manos del poder liberal y de la historia social, y son todos antiperonistas. Claro, por eso yo le preguntaba si finalmente había entrado a la UBA o no. La UBA inclusive, o sea, obviamente tenés docentes y demás, pero mayoritariamente nada. Es una tarea pendiente. Sigue predominando el antiperonismo liberal de la historia social y la izquierda, por otro lado, también siendo antinacional, ¿no? Por derecha y por izquierda. Claro, Es una cuestión de colonialismo cultural, ¿no? Cuando el país retrocede, el colonialismo cultural vuelve a imperar con fuerza, ¿no? Y bueno, el pensamiento nacional y popular queda atrás, es marginado, o es lo que Jaureche y Ortiz Pereira señalaban y que Norberto recuperó mucho, vuelve a ser maldito. Maldito en ese sentido, que sufre como una maldición de parte de la clase dominante desde el punto de vista cultural, ¿no? Producto de nuestra condición de país semicolonial todavía, ¿no? Sí, no es raro pensar que el pensamiento nacional sea contrahegemónico, en definitiva, ¿no? Así es. Porque además el pensamiento nacional, bien Argumedo lo definía, es una matriz, entonces no es solo historia. En historia tiene una expresión muy clara que es el revisionismo y tenemos una producción súper amplia, pero nuestra universidad necesita en cada una de las disciplinas estar atravesada, porque los grandes pensadores nacionales lo que dicen es, hay que estudiar lo que la patria necesita. Y necesitamos entender la economía, el derecho, la medicina, absolutamente todas las áreas del conocimiento de la vida a partir de las necesidades del pueblo. Y de un pueblo que ha sido subyugado por los poderes del imperio. Entonces, eso es disruptivo en todas las disciplinas, ¿no? Bueno, ustedes aquí, gente de derecho, pero... No, pero claro, obvio que en todas las disciplinas hay una línea hegemónica y también yo estudié Derecho y como al mismo tiempo militaba, todo el tiempo lo que estábamos tratando, lo que hacíamos era cuestionar
también el fondo de nuestros estudios. No solamente hacíamos política gremial estudiantil, pero cuestionábamos justamente qué nos daban de leer y qué formación liberal nos estaban dando para pensar en una universidad para otro proyecto de país. Claro, y en la carrera de Derecho y en la formación en general de muchas carreras de Derecho, lo que salta a primera vista es la omisión de la Constitución del año 49. Exacto, como total. la expresión jurídica del peronismo, ¿no? Sí. Y en esto, o sea, vos podés atravesar la carrera de Derecho sin que nadie te haya hablado en una sola materia de la Constitución del 49. Eso es increíble. Pues te puede pasar, ¿eh? Y de la cultura también. O sea, Norberto, bueno, no lo mencionaron chicos, pero él escribió sobre Yupanqui, sobre Leonardo Fabio, sobre Armando Discépolo. ¿Cómo le da el tiempo ese señor también, no? Tiene una obra ahí de la cultura nacional que también son malditos, digamos, ¿no? Uno sabe que Discépolo escribió Cambalache, pero no sabe que hizo Mordisquito, no sabe que bancó a Perón, no sabe que Perón ganó con el voto de las mujeres y Mordisquito en la radio bardeando a toda esa clase que había ascendido con el peronismo y después salió a marchar con los liberales y en los partidos comunistas y socialistas. Pero él le dio mucha importancia a la cuestión de la cultura nacional y eso sigue incluso difícil, ¿no? O sea, sin que te acusen de nazi, ¿no? O sea, claro, cuando habla de la nación y de la patria, digamos. Perdón por las pálidas, pero estoy pensando también como ya no hay intelectuales como Galasso. Es muy difícil. Sí, ¿no? Claro. O sea, perdón por la pálida, de verdad, pero porque uno piensa en la propia obra de Galasso y en todos esos que también conforman esa historia, qué sé yo, un Jaureche, un Abelardo Ramos, un Hernández Arrey, y ahora como, ¿a quién estaría leyendo Galasso? Si no fuera que nosotros tenemos que leer a Galasso. Ahí hay un compañero escribió un libro, Conversaciones con él, que se llama El último maldito, Conversaciones con Norberto, y un poco toma esta idea de el último de los grandes pensadores del siglo XX, XXI, ¿no? Pero que vivió parte del XXI y sigue pensando el siglo XXI, pero con esa matriz que vos planteás propia del siglo XX. Yo creo que hay una cuestión generacional que se observa en todos los campos. Digo, la generación de Norberto, de Alcides Argumedo, Horacio González, pensemos que generación de los 70. Son ellos todos un nivel de eso. De cuadros políticos intelectuales integrales, ¿no? Y después hay un tema generacional de una ausencia, y que no es casualidad, y que tiene que ver con nuestra historia reciente, que tiene que ver con el genocidio, con la dictadura, y también hay un compromiso de... La dictadura que se llevó una generación entera de sí. Ahí hay una cuestión también destacada. Y después el compromiso de, tal vez desde otros formatos u otras maneras, de tomar el legado de estos grandes pensadores. Yo creo que todos los que nos dedicamos a investigar, a leer, a trabajar, a estudiar, a ser docentes, necesitamos tener esta invitación de comprometernos con los temas, que la agenda de nuestras investigaciones no nos la marquen, tal o cual beca o tal o cual evaluador externo o evaluadora externa, sino que nos marque nuestro pueblo, qué es lo que nuestro pueblo necesita que estudiemos. ¿Qué necesita que nos pongamos a trabajar, a estudiar, a entender? ¿Es la historia de la deuda? Será, en el caso, ¿no?, de quienes somos historiadores, será la historia de la deuda. Y así en cada uno de los campos de conocimiento. Yo creo que hay una enseñanza y un legado de Norberto y de todos esos grandes que fueron muy grandes, pero que se reconocían como personas de a pie, ¿no? Jaureche siempre decía, bueno, por eso... Scalabrini ni hablar. Y Scalabrini, y yo creo que esa convicción la tenemos que tener generacionalmente quienes nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Mara, ¿cómo es laburar con él así como historiadora? ¿Cómo llegaste vos a ser una socia y coautora de tantos libros? No, es una aventura. Trabajar con Norberto es que te llame un 10 de enero diciendo, Mara, fíjate en la página. Y yo estaba... Ay, no, estoy en Cancún. Estaba en algún lado. Mira, yo tuve la verdad la posibilidad de conocerlo muy joven y él enseguida, yo lo conocí en el 99 y formó un grupo de jóvenes que estábamos dando vueltas por ahí y nos puso a investigar y a escribir. Yo pensaba que me iba a dedicar a la docencia y para mí la escritura era palabras mayores. Sí. Y con 24 años, por ejemplo, me llama una mañana, me dice, Mara, ¿compraste el Página 12? Sí. En esa época, además, que
Yo estaba, imagínate, qué sé yo, durmiendo, bueno, Sí. toda. Y me dice, no, porque salió una nota que citan a una historiadora, Espasande. Sí. Presentamos un pequeño libro, un gran libro, Los Malditos, que era una colección de biografías, pero donde yo había tenido una participación de Ujú. 3 biografías Sí. cortitas, muy sencillo. Y fíjate la grandeza del tipo. ¿Que a él le gustó eso? Que no, pero aparte en el año 2005, dándonos lugar Sí. a todos y a cada uno, peleándose con las editoriales, diciendo el que escribe, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque veía el compromiso del espíritu militante, ¿no? Que uno tenía de muy chico y muy chica y muy piba, y darte espacio. Entonces Norberto fue una persona que siempre nos dio espacio. Y a partir de allí, bueno, empezar a aprender, seguirle el ritmo, que no es sencillo. Y después lo más maravilloso es ver como la cocina y el olfato que el tipo Ajá. tiene. Por ejemplo, en el libro de Historia Política del Senado, que fue un encargo de Cristina, Sí. cuando Cristina mira. era vicepresidenta, Museo Parlamentario. Cristina le mandó, le le pidió pidió un libro sobre la historia política del Senado. Exactamente, Mira vos. en plena pandemia, que fue una aventura. Y cuando comenzamos a trabajar con eso, por ejemplo, encontramos una caricatura. Perdón, ¿con qué sí. documentos fueron a ver qué cosa? Y ahí está Porque hay bastante mucho, ordenado, ¿no? porque sí, hay mucho, tuvimos que hacer un recorte, pero trabajamos sobre las sesiones, sobre los libros de sesiones Claro, del pero Senado, eso, iban a ver lo que fundamentalmente. decían las sesiones. Claro, sí, hicimos el trabajo con las sesiones. Y obviamente la reconstrucción de la historia argentina, que Norberto ya la recontra, ¿no? De un conocimiento tan profundo de la historia. Pero le vimos una caricatura y me dice... de un senador, ¿no? Sí. Que le hacía como una ¿De qué año la caricatura? La caricatura de los años 30, de un senador muy representante de la oligarquía, que le hacía un poco un Sí. chiste como que le mandaba a buscar sus trajes a Londres, ¿no? Entonces Norberto me dice... ¿Quién hizo esta caricatura? Fíjate, anda a averiguar, porque esto fue hace poco, él ya estaba con limitaciones de movimiento. Me dice, averigua bien, Ramón Columba está firmando esta... ¿Quién Resulta es? que el tipo era taquígrafo del Senado de la Nación, que trabajó allí durante más de 30 años, Sí. registró todo lo que ocurrió en la Cámara Alta, y después hizo historietista y después escribió un libro donde narra sus memorias y cuenta cosas fascinantes sobre toda la historia argentina desde Y dentro estaba del todo eso Congreso. al final fueron a citar a este señor que estaba un poco Y oculto. claro, pero por eso digo el olfato, ¿no? Sí. Cuando ve y dice, che, ¿Quién lo hizo? anda a tirar Y por había acá. un montón. Y había un montón de cosas. Y había un Esas son montón. las cosas maravillosas que uno aprende Sí. trabajando con él, ¿no? Claro. Igual, para mí, algo muy Sí. valioso que tiene Norberto es bancarse la que venga, digamos. O A sea, ver. es un tipo que vos lo ves así chiquito, Sí, es encorvado, chiquito. agarrando un papelito y te tira. Estos tipos que están en el gobierno son unos saqueadores de guante blanco, Sí. digamos. Y vos le decís, che, Norberto, cuando tenés todo el panorama enfrente, los medios de comunicación, el Sí. poder judicial, el poder económico, todo. Y te dicen, no, bueno, esto es lo que uno eligió, esto es para lo que uno vivió. Y uno tuvo esos maestros, Perelman, Jaureche. Él dice siempre que Jaureche le enseña a pensar y demás. Y dice, y esto es lo que uno le tocó. Porque una de las cosas que yo decía en la película es, che, te tiraron toda la vida con esto, no Sí. tenés un mango, estás en esta casa, tenés problemas en el techo, tenés una gotera, o sea, tenés todos estos problemas y aún así no dudás de nada. Me dice, no, es que Es militante, nada, es un militante. sí. Y hay una cuestión... No es un comerciante. Sí. No, y hay una cuestión del optimismo de la militancia, porque en estos tiempos uno siempre está como... te juntas hablas con tus amigos, se quedan sin laburo, el mundo Sí. del cine está hecho mierda, o sea, nada, de financiar el Instituto de Cine, bla, bla, bla. Y hay una cuestión de, che, esto también va a pasar, esto es un ciclo. Norberto siempre dice, el movimiento nacional tiene cumbres, tiene precipicio y tiene meseta. Dice, Sí. ahora estamos en el precipicio capaz allá, Ajá. pero después va a tener meseta, después va a tener cumbre. Pero es la historia, digamos, ¿no? Pero hay una cuestión ahí de tratar de esquivar todo tiempo pasado fue mejor. Ujú. Hay toda una... Y encima, muchas veces ahora... Incluso desde el progresismo hay una cuestión, che, el cambio climático, no nacen más chicos, o sea, hay toda una cuestión de, che, todo es una porquería. Sí, sí. Y está repitiendo, o sea, la otra vez lo hablaba con una amiga, le digo, che, loca, vos sos progresista, de izquierda, todo lo que quieras. Está siendo funcional porque esto es lo que quiere que piensen estos tipos Que que estés están... derrotada. Que estés derrotada, o sea, vos estás...
todo este discurso supuestamente de este lado, de esta vereda, pero está repitiendo lo que el poder quiere, digamos. Pero bueno, y Norberto es todo lo contrario a eso. El otro día lo fuimos a ver y el tipo estaba sentado en un sillón y dice, no, bueno, o sea, estaba hablando como le sacaron la jubilación. O sea, y estaba hablando de cómo íbamos a salir. Y está hablando de cómo íbamos a salir y dice, che, estoy sorprendido, está lleno de compañeros que me están llamando. Sí. O sea, como... su carácter era el mismo de siempre, no es que estaba llorando ni nada, digamos. Sí. Con esto ya necesito terminar, pero recién dijiste algo que me interesó, que es, él dice que Jauretche lo enseñó a pensar. Sí. ¿Cuál vendría a ser, si me tuvieran que sintetizar, cuál es esa técnica, o qué sería romper el sentido común, mirarla pensar en nacional? ¿No? Pensar en nacional es mirar desde aquí, desde ahora, de las circunstancias propias, de las necesidades del país y del pueblo, y en el caso de Norberto muy claro, ¿no? Poner en el foco, el eje, en la necesidad del país de romper con la dependencia, de avanzar en la liberación nacional y en la unidad latinoamericana, ¿no? Eso sería la clave política, ¿no? Y lo otro, bueno, su actuación junto al pueblo, ¿no? El intelectual no es alguien que está en una torre de marfil, sino que tiene que estar con la gente. Y si eso le trae los costos, que muy bien Fede lo explicó de una manera fantástica, ¿no? Y hay que aceptarlo, porque uno es un intelectual. Y ser intelectual no es leal a un carguito, sino es leal al interés del pueblo, ¿no? Sí, él en la película, a mí me gusta mucho una escena cuando habla de Jauretche, que dice, Jauretche no era un nacionalista, él se consideraba un nacional. Y un nacional estaba más allá del peronismo, del radicalismo, del irigoyenismo. Dice que era un país libre, justo, soberano, como lo básico como para estar. Después hay otra cosa que a mí me gusta mucho en la película, la escena de Hernández Arregui, que es casi el final de la secuencia de Hernández Arregui, que él va a Mar del Plata a avisar que está en una lista de AAA, que ya mataron a Tilio López, a Julio Trauler, y él estaba cuarto en la lista y le va a avisar a uno que estaba antes que él. Y en una comida, en una casa, año 74, ¿no? La AAA, bla, le dice, profesor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la...? Y él dice, es la primera vez en mi vida que no le puedo responder a un joven qué es lo que hay que hacer. Y al otro día muere de un síncope, Hernández Arregui. O sea, muere en Mar del Plata. O sea, como que la última anécdota que él sabe, que se sabe de él, es que él, después de decirle a un joven, es la primera vez que no le puedo decir lo que hay que hacer, y muere. Porque fue su muerte simbólica también. Y un punto de Norberto es siempre tratar de responder esas preguntas, ¿no? Siempre tratar de responder el hoy, digamos. Porque si no te agarra un síncope. Les quiero agradecer muchísimo la visita. Muchas gracias Mara, Federico y Javier, por haber venido a hablar de Galazo este 17 de octubre. La verdad, les recomendamos todas las lecturas. Éntrenle a Galazo por donde quieran. ¿Cuál es el bestseller? Para mí, San Martín. ¿Ah, sí? Sí. Memoria política. Un librito muy chiquito que se llama La larga lucha de los argentinos. Ajá, bueno. Ahí me parece que me hicieron recomendaciones más que el bestseller, pero no. Está bien. Está bien. Gracias de verdad por la visita. Muchas a todo el mundo le recomiendo que lea Galazo, y yo todos los libros que me trajeron me los voy a llevar yo. Paulita Artiu, que estuvo en la puesta en el aire, José Chevalier estuvo en la puesta de cámaras, Baluda, Sori, Connie Cajín en la producción de este programa. Yo soy Julia Mengolini y les deseo un buen fin de semana. Nos vemos mañana en Córdoba, en la Feria del Libro de Córdoba. Chau.